Hola, muy buenas tardes. Les saluda su amigo Sócrates aquí por este medio, Centro Familiar Cristiano Buenas Nuevas. Gracias a Dios a la tecnología, hoy en día podemos hablarle a todo el mundo a través de este medio, ¿verdad? Bienvenidos tengan a todos ustedes. Saludos a la iglesia, a nuestro pastor que se está recuperando. Sabemos que se nos enfermó, pero gracias a Dios ya se está recuperando. Saludos a la familia del pastor. El día de hoy le titulé a mi mensaje, Yo solo sé que no sé nada. Sí, resulta que hace muchísimos años atrás se le acercaron al filósofo Sócrates, filósofo griego, no a mí, sino al filósofo, y le dijeron: oye, Sócrates, sabemos que usted es el hombre más sabio de Grecia. Y Sócrates se volteó y les dijo: ¿qué han escuchado de mí? No, pues que usted es el hombre más inteligente, más sabio. Y Sócrates les dice: queridos, yo solamente sé que no sé nada. ¿Va? ¿Qué les dijo decir Sócrates con eso? Que prácticamente él seguía aprendiendo y que por más que aprendía, más se daba cuenta que no sabía nada. Y eso es una frase muy usada y muy sabia, ¿verdad? Saber que, bueno, en esta vida tenemos que seguir aprendiendo. ¿Por qué en nuestros libros de historia, ¿por qué en nuestros libros de historia leemos de algunos personajes y no de todo el mundo? Por ejemplo, de César Chávez. Me imagino que han estudiado acerca de lo que hizo César Chávez, ¿no? Martin Luther King, ¿verdad? Me imagino, todos los libros de historia está Martin Luther King. Alrededor del mundo sabemos qué es lo que hizo Martin Luther King. Y muchos otros personajes que han marcado la historia, que hoy en día nuestros hijos estudian acerca de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, vemos qué es lo que hizo Abraham Lincoln, etcétera. Hasta muchos de nuestros presidentes están ahí, su cara la ponen en las monedas de las monedas de aquí de Estados Unidos. O sea, nosotros constantemente estamos aprendiendo de aquellos personajes que hicieron algo, ¿verdad? Y es a donde yo quiero llevar este mensaje. El yo solo sé que no sé nada solamente es un título, pero nosotros sabemos demasiado. Nosotros sabemos demasiado y hemos aprendido demasiado para no hacer nada, iglesia. ¿Ok? ¿Por qué les hablo así? Porque es importante. Es importante que la iglesia el día de hoy empiece a hacer algo. Empiece a hacer un poco de ruido. Empiece a hacer ruido y que la gente empiece a escuchar qué está pasando con esa iglesia, qué está pasando con ese pastor, por qué, algo está pasando. Es importante y es sumamente urgente que la iglesia el día de hoy empiece a hacer ruido en lo positivo. Sí. La misma pregunta: ¿por qué leemos y nos enseñan de esos personajes? Porque ellos hicieron ruido, porque ellos hicieron algo que cambió la atmósfera donde ellos estaban en ese tiempo. Ellos hicieron algo que la gente se dio cuenta y mucha gente los admiraba y mucha gente no, pero hicieron algo a lo contrario de lo que muchos estaban haciendo. Y es por eso que el día de hoy espero que este mensaje te toque tu corazón, que toque tu mente y que toque tus ganas para hacer algo diferente, porque se necesita ser diferente para marcar la diferencia. Necesitamos hombres y mujeres que se levanten y empiezan a predicar la palabra de Dios en las redes sociales. Imagínense, si me están viendo 50, 100 personas, 200, 300, dependiendo. Imagínense si todos ustedes de repente pongan un versículo bíblico todos los días en sus redes sociales. ¿A cuántas personas les va a llegar ese versículo bíblico? Yo he hablado muchas veces en las redes sociales y luego veo que se meten a ver 14 personas, 15 personas,
Pero entre esas 14, 15 personas de repente me mandan mensajes, me dicen, Sócrates, yo necesitaba escuchar de esto, gracias. Y para mí eso es suficiente, porque ese pequeño mensaje le tocó el corazón a alguien. Uno nunca sabe a quién le está llegando la bendición. La iglesia, queridos, está aquí para marcar la diferencia. La iglesia está aquí para amar al prójimo. No estamos aquí para maldecir al prójimo o para maldecir a aquella persona. Estamos aquí para hacer lo contrario. ¿Saben? El maldecir, el hablar mal de alguien más, el chismear, eso es lo fácil. Es fácil hacer lo negativo. Es mucho más difícil hacer lo positivo. Especialmente cuando la persona afectada eres tú. Y por consecuencia, si alguien te hace daño, por consecuencia uno quiere, ¿verdad?, devolvérselas. Es más difícil hacer lo positivo cuando alguien te ha hecho algo malo. Nosotros aquí no estamos para maldecir, para ver mal a esa persona que está lleno de tatuajes o está lleno de aretes. No, nosotros no estamos aquí para eso. Estamos aquí para amar y para predicar la palabra de Dios. Dios se va a encargar de esa persona si esa persona necesita cambiar internamente. Acuérdense lo que dijo Jesús, ¿qué es más importante? ¿El sanar a alguien o el perdonar los pecados? Para Jesús, para Dios, lo más importante es lo que está dentro de aquella persona. Es lo que está dentro de tu corazón. Sí, para Dios lo importante es sanarte internamente. Y luego, bueno, viene lo de afuera. Pero primero, y yo sé, lo tengo por seguro, es que Dios quiere sanarte internamente. Que Dios te quiere perdonar. Que Dios te ama. Dios quiere estar ahí contigo donde sea que te encuentres. La pregunta que yo les quiero hacer el día de hoy es esta. ¿Qué estás haciendo tú para marcar la diferencia? Sí. ¿Qué estás haciendo tú para que tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos de tus hijos de tus hijos hablen de ti? ¿Qué estás haciendo tú para que tus hijos le hablen a sus hijos de lo que tú hiciste? Sí, porque ¿saben qué? Quieras o no, van a hablar de nosotros. Ahora, ¿cómo quieres que hablen de ti? Que hablen diciendo, mire, mi abuelito, mi abuelita se paraba a la medianoche, a las 3, 4 de la mañana y lloraba. Y sabes que siempre era un dador. Le daba a todas las personas, a veces ni tenía dinero, y le daba a los que no tenían, a los que tenían hambre. Y mi abuelito, mi abuelita siempre hacían esto. O sea, ¿quieren que hablen así de ustedes? No sería bueno. No sería bueno que digan mi abuelita, mis abuelitos o mi tatarabuelo. ¡Wow! ¡Qué gran hombre! ¡Qué gran mujer! O que digan, no, pues mi abuelito se la pasaba, la mayor parte de su vida se la pasó en la cárcel. ¡Qué gran diferencia! No, mi abuelita o mi abuelito le gustaba mucho el licor, fumaba mucho, cometió muchos errores. ¿Qué clase de plática quieres que tus nietos o tus nietas hablen de ti? Ahí está, decía Cantinflas, ahí está el detalle. ¿Cómo quieres que hablen de ti? Así como nosotros hablamos y leemos acerca de las personas que han hecho la gran diferencia. Martin Luther King Jr., ¿qué es lo que hizo ese señor? Que hoy en día, una vez al año, lo honran. ¿Qué es lo que hizo para su comunidad? Se levantó en medio del racismo, sin importar qué iba a pasar a él, se levantó y marcó la diferencia. César Chávez, ¿qué hizo? Y muchos personajes más. ¿Qué es lo que han hecho? Se han levantado sin miedo y empezaron a actuar, empezaron a hacer lo que tenían que hacer. Iglesia, te digo hoy en día,
¿Qué estamos esperando para levantarnos y marcar la diferencia? Y como personas individuales, ¿qué estás haciendo tú para ser diferente? ¿Qué estás haciendo tú para ser diferente? ¿O de qué están hablando de ti? Oh, no, mira que el vecino es re chismoso. ¿No te ha pasado? ¿O no te ha pasado que tú has dicho así acerca de aquel vecino o vecina? Chismoso. Qué mala onda, ¿no? En tu trabajo. ¿Qué estás haciendo en tu trabajo? Para que digan tus compañeros, oye, esa persona es diferente. Wow. Cuando entra esa persona, la atmósfera cambia. Algo hay en esa persona que cambia. Y cuando hablamos con esa persona, es muy buena onda hablar con esa persona. Me gusta hablar con él. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo en tu trabajo? ¿Qué estás haciendo tú para vivir como Cristo? Para tener una mente de Cristo. ¿Qué estamos haciendo para tener esa mentalidad? Para pensar o para hacer lo que Dios hizo, lo que Dios quiere que hagamos hoy en día. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando? Sí, ¿cómo te estás preparando? Porque para cualquier cosa uno se tiene que preparar. Claro que sí. No podemos hacer alguna cosa a la ras nada más. ¡Ay, cómo salga! No, te tienes que preparar. Tiene que haber una preparación de por medio. Por eso vamos a la iglesia. Por eso nuestros pastores, los pastores de las iglesias, ¿verdad? Arman una clase, discipulado. Cómo entender la palabra de Dios. Cómo leerla. Pero muchas veces ni leemos la palabra de Dios. Ni vamos a esas clases. Pensamos que ya lo sabemos todo. Por eso le titulé, solamente sé que no sé nada. Porque por más que yo sepa de la Biblia, me doy cuenta que lo que sé es así, de pequeño. Que estoy en un mundo, en un océano. Y yo solamente soy una gota. O he aprendido una gota de un océano cuando todo el océano es para aprender. ¿Qué te estás haciendo tú para prepararte? Prepárate, iglesia. Te hablo a ti directamente el día de hoy. Vamos a hacer ruido. Vamos a hacer ruido. Tenemos que hacer ruido. Si no, ¿para qué estamos aquí? Yo entiendo que en el último año, año y medio, hemos vivido unos días o años difíciles. Todo el mundo está viviendo días difíciles. Yo entiendo eso. Entiendo que tal vez hoy en día tú estés deprimido. Estás en tu casa, no quieres hacer absolutamente nada. Yo entiendo esa situación. Y estamos orando por ustedes. Tal vez estás atrapado. Las drogas te tienen atrapado. Y es muy difícil salir de eso. Quieres salir y tu cuerpo te dice que no. Tu mente te dice, sal de ahí. Vas en el camino de la destrucción. Pero tu cuerpo te dice, no. Es difícil cuando estás atrapado en una adicción, en un problema, en una adversidad. Es difícil cuando la tormenta llega. En una de mis charlas puse, cuando la tormenta llega y se queda un poco más. Porque hay tormentas que llegan y se quieren quedar un poco más y se quedan un poco más. Es difícil. Es difícil levantar las manos cuando lo único que sientes es dolor en tu corazón por la pérdida de un ser querido. Es difícil levantar las manos en victoria cuando todo te está saliendo mal. Cuando acabas de cerrar las puertas de tu negocio o cuando te acaban de despedir de tu trabajo. Es difícil levantar un cántico nuevo y decirle gracias Dios cuando volteas atrás y lo único que ves es fracaso. Tu familia está fracasando. Tus hijos están en las drogas. Has perdido a tu hijo. La batalla la has perdido con el cáncer. Este virus se ha llevado a más de un familiar tuyo.
has perdido mucho dinero, es difícil, yo entiendo esa situación. Entiendo que la vida no es fácil. Y Jesús dijo que la vida no iba a ser fácil. Él nunca dijo la vida va a ser fácil para el cristiano, para aquel que me sirva. Además dijo, si tú me vas a servir, si tú vas a estar conmigo, te van a perseguir por mi nombre. Es más, hasta tu propia familia te va a dejar de hablar por mí, por mi causa. Eso va a pasar. Pero por eso Jesús vino a este mundo para mostrarnos cómo debemos vivir, para mostrarnos cómo debemos vivir cada día, vivir como Él, para que tú puedas hacer ruido como iglesia y como persona individual. Necesitas saber estos próximos pasos o estos tips sobre la mentalidad de Jesús, lo que la mente de Jesús. Necesitas aprender esto. Hay otras cosas que sí se tiene que aprender, pero esto es fundamental para que tú puedas hacer ruido como iglesia, como cristiano. Esto es fundamental y necesito que pongas atención. Necesito que saques tu libreta o tu pedazo de papel con tu lapicero y empiezas a escribir esto, que esto te va a ayudar. Te va a ayudar a que cuando venga la tormenta, la adversidad, sí vas a sentir dolor, pero no te va a tumbar. Pero no te va a enterrar. Vas a poder escudarte. Sí. Vas a poder salir de eso. Escucha bien. Para poder hacer ruido como iglesia. Para poder marcar la diferencia como persona individual. Donde sea que tú te encuentres con tu familia. En tu trabajo. En la iglesia. Como profesional. Donde sea que tú te encuentres, necesitamos tener estos fundamentales, necesitamos entender la mente de Cristo. Número 1, la mente de Cristo era humilde. Él fue humilde por naturaleza. Él nació y Él fue humilde. Es humilde. Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, dejó todas sus riquezas celestiales. Escuchen bien, Él dejó todas sus riquezas celestiales. Dejó el trono, ¿ok? Para hacerse hombre y venir a la tierra a morir por nosotros. ¿Qué quiere decir hacerse hombre? Él dejó todo. Todo. Todas sus riquezas. Ok, escuchen bien, en el cielo no sentimos dolor. En el cielo no hay llanto. No hay dolor. No hay llanto. No hay ese olor feo que luego aquí en el mundo olemos. Nada de eso. Y Él dejó todo eso y se hizo hombre. Se hizo hombre. Sintió lo que se siente ser hombre. Sintió lo que se siente ser despreciado por sus familiares, por sus amigos. Pedro lo negó 3 veces. Los apóstoles, cuando lo vinieron a arrestar, salieron corriendo de miedo. Lo dejaron, lo abandonaron. Él sintió que se siente ser abandonado. Se hizo hombre, lo que quiere decir serse hombre. Él sintió el dolor de los clavos que entraban cuando fue crucificado. La palabra de Dios que muchas veces dice, el hombre no tiene dónde quedarse a dormir. Dormía afuera. Las piedras eran su almohada. Él sintió lo que uno siente, lo que tú estás sintiendo. Eso es lo que quiere decir, se hizo hombre. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Enough, no more, I'm done. Ay, hasta aquí llegó, ya no aguanto esto de sentirse hombre. No, ¿sabes qué? En un abrir y cerrar de ojos, pum, pudo haber regresado en su estado celestial, ¿verdad? Pero no, Él siguió la misión, la visión que Él tenía, Él la siguió. Su manera de vivir aquí y su testimonio es nuestro más claro ejemplo de humildad. ¿Quieren tener la mente de Cristo? Vean su vida, cómo vivió. Ahora, no estoy aquí diciendo que, Sócrates, entonces no puedo tener mucho dinero. No tiene nada que ver con eso. Puedes tener muchísimo dinero y puedes ser humilde al mismo tiempo. O puedes tener mucho dinero y se te suben los humos, ¿no? Punto número 2. La mente de Cristo era pura. ¿Ok? Pura. No había pecado.
Él nunca fue tentado por el pecado. Tener una mente pura es la clave para poder derrotar el pecado y hacer las cosas correctamente. Cuidado, querido, en lo que estás viendo. Cuidado en lo que dejas que entre en estos ojos. Porque lo que entra en estos ojos, si es malo, te va a corrompir la mente. Y tener una mente pura va a ser mucho más difícil. No imposible, pero difícil. Cuidado en dejar que entre impureza a estos ojos, iglesia. Para poder marcar la diferencia, ser diferentes, es necesario tener una mente pura. Pero cuidado en dejar que entre impureza por estos ojos. Cuidado con lo que estés viendo. Hoy en día, el ver cosas impuras, el ver cosas que no tienes que ver, es muy fácil. Muchas veces estás así y de repente te sale algo. Es difícil. No imposible, pero es difícil. La mente de Cristo era pura. Nunca fue tentado por el pecado. ¿Por qué? Porque nunca le dio cabida al pecado. Él nunca pecó. No, Sócrates lo fue tentado, diciendo, sí, fue tentado por el Satanás, que es otra cosa. Satanás lo tentó. Pero nunca fue tentado por el pecado. Nunca le abrió la puerta al pecado para que fuese tentado Jesús. No. Porque su mente era pura. Cuidado con lo que estamos viendo, iglesia. Punto número 3, la mente de Cristo era recta. Sí, recta. Él sabía para qué vino a este mundo. Y no se desvió ni a la derecha ni a la izquierda. Él sabía a lo que vino. Jesús nunca cayó en la tentación de vengarse de sus acusadores. Por el contrario, Él oraba por ellos. Jesús oraba por sus enemigos, por la gente que hablaba mal de Él. Él oraba por ellos. Nosotros debemos tratar a los demás como queremos que nos traten. Porque lo que sembramos, eso cosechamos. ¿Cómo quieres que te traten a ti? ¿Cómo quieres que te trate tu esposa o tu esposo? ¿Cómo quieres que te traten tus hijos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo? Así como quieres que te traten, trátalos tú. ¿De qué sirve ir a la iglesia y decir, soy cristiano, alabo a Dios, y en tu trabajo eres un ogro? ¿No? O en tu trabajo dices, no podemos trabajar con esta persona, no se puede trabajar. Tiene un carácter pésimo. Entonces, tenemos un Dios que es justo y debemos seguir su ejemplo. Tener una mente de Cristo se requiere tener una mente recta. Saber que nuestro propósito va más allá de que alguien hable mal de nosotros, de que alguien chismee de nosotros. Es más allá nuestro propósito. Si tú sabes que tu propósito, el propósito de la iglesia es ir más allá, cualquier cosa que pase no te va a hacer daño, no te va a tambalear. Vas a poder perdonar, vas a poder brincar o decir, no, mi enfoque es más allá. El enfoque es más allá, es más allá. Estos tips te pueden ayudar nada más en la iglesia, en la misión de tu iglesia donde vas tú, si también en tu carrera, en tu trabajo. ¿Para dónde vas? Recta, enfócate. Enfócate para dónde vas. El problema de no poderse enfocar es por esto. Y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. ¿Va? Es la personalidad de uno. Escuchen bien. Lo que uno piensa y lo que uno siente y lo que uno actúa, eso define la personalidad de uno. El problema está en esto, iglesia, que muchas veces de nosotros hemos vivido una vida pésima en el pasado. Nos ha ido como en feria, como dicen algunos, ¿no? Nos fue como en feria en el pasado. No, mis papás se divorciaron, mi papá era mujeriego, mi mamá era tal.
mi papá era muy alcohólico. ¿Qué pasa con eso? Estamos pensando en el pasado. ¿Ah? Y por consecuencia empezamos a sentir lo que sentíamos en el pasado. Ese rencor contra nuestro papá, contra nuestra mamá, contra aquel familiar que nos hizo mal, que nos hizo una mala jugada. Empiezas a sentir ese rencor y por consecuencia actúas como piensas y actúas. Esa es la personalidad de muchos. Por eso muchos de nosotros tenemos un carácter feo. ¿Y qué dices? No, porque eso lo heredé de mi papá. No, querido. Nosotros no heredamos. Nosotros somos personas libres. Dios nos ha hecho libres. Nosotros tenemos libertad para ser como queremos ser. Lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú actúas es la personalidad de uno. ¿En qué estás pensando, iglesia? O amigo, amiga, ¿en qué estás pensando el día de hoy? ¿Estás pensando cómo aquel hombre te engañó y por eso ya dejaste de creer en los hombres? Fíjate bien, ¿en qué estás pensando? ¿Estás pensando en esas drogas que se robó a tu hijo? ¿Ah? ¿En qué piensas, iglesia? Último, la mente de Jesús era una mente de oración. Nuestro Señor Jesucristo, Él se la pasaba orando constantemente. Su mente estaba llena de oración. Él oraba constantemente. La palabra de Dios muestra cómo muchas veces Jesús dejaba a la multitud, dejaba a sus discípulos y Él se iba al monte, o se iba y se apartaba y pasaba tiempo con su Padre Celestial. Nos estaba dando un ejemplo a lo que tenemos que hacer el día de hoy. ¿Cómo podemos predicar la palabra de Dios? ¿Cómo podemos hablar de Cristo si no lo conocemos? En nuestros momentos íntimos no lo conocemos, no nos damos el gusto de hablar con Él. ¿Cómo podemos decir esto es lo que dice Dios cuando no pasamos tiempo con Él en oración, o no leemos la palabra, o ni vamos a la iglesia, no escuchamos los sermones de nuestros pastores? ¿Cómo? ¿Cómo podemos decir soy cristiano, soy hombre nuevo, pero no pasamos tiempo con Cristo en oración? La oración es importante para que podamos hacer ruido como iglesia. Si no, no vamos a poder hacer ruido. No vamos a poder marcar la diferencia. Jesús tenía una mente de oración. La oración es la clave para tener una relación íntima y sincera con Dios. Debemos aprender a tener una vida de oración para fortalecer nuestra mente. Para ser fuertes mentalmente necesitamos la oración. No es de que voy a ver si empiezo a orar. No, la necesitas. Como cristiano, para estar fuerte mentalmente necesitamos la oración. Les quiero dejar con este versículo bíblico. Filipenses capítulo 2, del 2 al 5. Escuchen bien. Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por venganza o vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 5. Versiculazo, diría nuestro pastor, ¿verdad? Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pablo tenía una mente de Cristo, poniendo a los demás superiores que él.
una mente humilde, una mente recta, sabía cuál era la misión de él y él lo hizo hasta su muerte. Él predicaba, sentía que Dios lo llevaba para tal ciudad, él iba a tal ciudad. Pablo marcó la diferencia, por eso hoy en día la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por él. Él marcó la diferencia, al igual que los demás apóstoles, discípulos, disculpen, que siguieron a Jesús. Te invito a que tengas una mente diferente, a que tengas la mente de Cristo Jesús. Te invito a que hagas esta oración el día conmigo. Cierra los ojos, vamos a orar. Di conmigo, Señor Jesús, antes que nada te quiero dar las gracias, Padre. Gracias por este hermoso día que me has regalado, Señor. Gracias por mi familia, Señor. Gracias por todo lo que me has dado y por lo que me vas a dar, Padre. Gracias, Jesús, porque tú moriste por mí en la cruz. Gracias porque nos has hablado el día de hoy y nos has dicho cómo tenemos que tener nuestra mente, alinearla con la tuya. Ayúdame a alinear mi mente con la tuya para que yo pueda ser más como tú y menos como yo, Padre. Ayúdame. Tú sabes que soy débil. Tú sabes que solo soy un humano, pero quiero ser más como tú. Ayúdame, Padre. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Y perdona mis pecados, Señor. Levanta una iglesia que haga ruido, Padre. Levántame a mí. Levántame a mí para hacer ruido. Aquí, en mi vecindad, en mi barrio, en mi ciudad, en mi trabajo. Levántame a mí. Heme aquí que yo iré, Señor. Heme aquí que yo iré, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos amén y amén.